mejor. ¿Sí? ¿En qué consiste el proceso de alimento? Lo que me dice. Sí, adelante. Muy bien, muy bien. ¿Conocen a alguien que haya sido sentenciado por alimentos ustedes? ¿Sí? Miren, el tema es simple, ¿no? Ahora, el proceso de alimento puede ser contra un hombre o contra una mujer también, o sea, no vayan a pensar ustedes que siempre los hombres son los sentenciados, ¿sí? Ya, para ambos lados. La idea es que si dos personas tienen relaciones sexuales y nace un niño, los padres deben alimentos. Es así de simple. Casado o no casado, divorciado, no interesa. Eso es, el proceso se sigue por el simple hecho de haber tenido relaciones con otra persona. Así de simple. Entonces, imagínense que alguien, un sujeto X, no tiene trabajo y entonces dice: no, yo no tengo trabajo, por lo tanto no tengo patrimonio. Por lo tanto, no me corresponde pagar, eso es falso. El juez dice: ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. Tienes salud física, potencialmente te voy a asignar 1.000 soles mensuales. No estoy de acuerdo, no quiero pagar. A la cárcel, ¿no? ¿Ok? Se puede meter a la persona en la cuestión de alimentos. Entonces, aquí se aplica esta teoría. Esta persona dice: no tengo ni un solo, no trabajo, no hago nada. Igual, se te obliga a hacer trabajo. Tienes que trabajar. Y por último, si no cumples, ya se le va a enviar a la prisión a esta persona. Hay mucha discusión de ello. Si tú envías a la prisión a una persona, ¿cómo va a poder cumplir con sus obligaciones? Sí, pues, pero también tengan en cuenta ustedes que detrás del proceso de alimentos hay un alimentista, y no esperar todavía pues que ustedes tengan la gana de trabajar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. El patrimonio es inherente al ser humano, sí, porque es un conjunto de derechos y obligaciones que constituyen la esfera patrimonial. Y aquí tal vez tengamos un concepto errado, ¿no? Cuando decimos mi patrimonio, vemos lo positivo nada más, pero también tenemos obligaciones. Depende del modelo de eso. Forma parte del patrimonio de la deuda. Y potencialmente todos tenemos un patrimonio, potencialidad de adquirir activos y pasivos. Es autónomo. El patrimonio es sensible al ser humano. Es un conjunto de derechos y obligaciones que son destinados a satisfacer necesidades de los individuos. Es instrumental porque, como indicaba ahí, sirve para satisfacer necesidades. Cuando uno tiene necesidades, existen varios mecanismos. Imaginemos que Carlos necesita trasladarse todos los días a la Molina, digamos. Él necesita un vehículo. Entonces, el orientador jurídico te da opciones. Lo más correcto sería pues, que vaya a una empresa automotriz, haga un contrato de compra-venta de un vehículo, y con eso satisfaga su necesidad. Pero también existen otras personas que satisfacen sus necesidades de forma ilegal. Van o no a su vehículo. Hacen sus necesidades. Entonces, el derecho se sustenta en servir de instrumento para cubrir las necesidades humanas. Ese es nuestro primer paso. Entonces, en ese sentido, el patrimonio, como categoría, sirve para satisfacer las necesidades. Y reitero, puede haber múltiples necesidades. A ver, con el tema de los bienes, y hemos hablado a ustedes que los hechos reales están vinculados con la autoconservación de todos los seres vivos. Los hechos reales poseen una base objetiva sobre la cual recae.
Y también otorga pues a su titular un conjunto de facultades para tutelar el interés ordenamiento jurídico cuando lo acompañe el merecedor de protección. Derecho real es un derecho subjetivo que implica un poder o conjunto de facultades de manera estable. También los derechos reales protegen un interés. Siempre el tema del interés es relevante. Vamos a entender un poco acá. Vayamos con interés. A ver. En la economía, ¿qué significa interés? A ver. ¿Cómo? Garantía. Si tú prestas plata y después te cobran interés, ¿qué significa? Correcto. Entonces es como una ganancia, ¿ya? Pero a nivel jurídico, ¿no? Se habla del interés jurídicamente tutelado o protegido, ¿correcto? Se habla del legítimo interés, ¿no? Y también habla del interés legítimo, ¿correcto? Esto lo enseñan ustedes en sus clases de introducción al derecho. ¿Qué es el interés para obrar? Eso lo han enseñado ustedes en derecho procesal. ¿Qué es interés para obrar, señores? ¿Por qué lleva derecho procesal? ¿Cómo lo lleva? Ahí va. ¿Qué es el interés para obrar? ¿Y qué es el interés legítimo? Recuerden, señores, ¿para qué sirve el interés? Adelante, por favor. Si no estoy mal, el legítimo interés es cuando tú posees un bien y en todo caso alguien te viene a demandar, al tú ser posesionario o tener cierta protección de ese bien, tú tienes legítimo interés. En cambio, el interés para obrar es cuando, si bien ese algo que está siendo afectado no es tuyo, también es parte de un bien común que puede ser utilizado. Por ejemplo, de que boten basura por la calle, si bien tú no tienes un legítimo interés, porque eso no es parte de tu propiedad y nada parecido, al ser parte de tu ciudad o tu vecindario, tienes un interés para obrar. Muy bien, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Henry. Henry. Sí, esa categoría de rol claro, ¿no? A ver, si nos vamos un rato al campo procesal, imaginamos que hiciéramos una clase procesal. El interés para obrar es una condición de la acción. Por ejemplo, si Carlos me demanda a mí y me demanda por alimento, digamos, él no tiene interés para obrar, porque no es mi hijo, no lo conozco, ¿no? Entonces no tiene interés para obrar. Entonces, si yo doy inmediatamente una excepción, falta de legitimidad para obrar, en este caso pues activa y se acabó el proceso. Entonces, a nivel procesal, el interés para obrar es que tú tienes que tener una justificación para actuar en el proceso. Es el interés para obrar. Pero si hablamos de interés legítimo, quiere decir que el ordenamiento jurídico protege ese interés, que no es un derecho. O sea, el derecho es una cosa, el derecho propio es una cosa, el derecho es otra cosa. Por eso yo les recomiendo, señores, que revisen bastante sus categorías jurídicas de introducción de derechos a personas. ¿Quién enseñó personas a ustedes? Spinoza. Y a él desarrolla bastante categoría jurídica. Y lo mismo que Aníbal Torres, en el libro de introducción de derechos del norte. Repasen, porque lo que es derecho civil le va a perseguir toda esa categoría jurídica: situación jurídica, relación jurídica, potestad, privilegio, facultades. Ustedes pueden todavía, señores, repasar esos conceptos. Ya cuando es el sexto año va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Entonces, por favor, repasen ese. Entonces, el interés es muy importante para el derecho civil. Y por supuesto, los derechos reales es un derecho subjetivo, y en el cual recae la facultad titular, objeto del derecho subjetivo, el cual no es asimilable a la finalidad del derecho, sino a la entidad material sobre la cual recae. Entonces, ahí vemos lo que es, ¿no? Cada concepto, cada categoría va a tener algo para que pueda funcionar. En el caso de hechos reales son los bienes. Yo soy propietario, bueno, mi esposa es propietaria eterna, me ha prestado
Entonces, ese termo es un bien, ¿no? Y por lo tanto, hay un derecho a propiedad. Pero el derecho a propiedad de una facultad, un derecho subjetivo, el bien, en este caso, es material. Entonces, distinga, ¿no? Objeto o sujeto de derecho. Facultades, derechos subjetivos. Muy bien, pueden revisar aquí Colo, las secciones jurídicas subjetivas, ahí en esa revista Vulcatus, y lo tradujo pues el profesor Saúl Espinal, Carlos Saúl Espinal. Tiene escrito bastante sobre la propiedad civil y fue revisado por el profesor Rómulo Morales, ¿no? Usted lo conoce. También puede revisar a Freddy Escobar, el derecho subjetivo, y Jules Rey. Muy bien, entonces señores, no olvidar categorías y elevarse a ustedes a lo largo de su carrera, ¿correcto? En ese sentido, los bienes, como en tanto objetos de derecho, derivan de un significado filosófico. Aquello que es opuesto, ¿no? Es decir, todo lo opuesto al ser. Porque un objeto de derecho no puede nunca requerir un sujeto de derecho, al ser este que lo conoce y lo domina. Acuérdense de Kant cuando hace la diferencia, ¿no? Una cosa es el ser, otra cosa es el objeto, que es lo opuesto, lo viene sería lo opuesto. Esto lo pueden encontrar en Karl Arens. Karl Arens es uno de los autores que se dejan imitar bastante, nos da bastante claridad. De hecho, si mi parte general que está en la biblioteca, le va a ayudar bastante ese libro, Karl Arens. De hecho, si mi parte general. Biondie, cuando habla de los bienes, dice que la autodeterminación del sujeto y su rol y naturaleza conlleva notar que existen cuerpos que no pueden ser enmarcados dentro del concepto de sujeto, tanto sutiles como profesión. Esta distinción entre sujeto y objeto es notada por Gay. Derecho privado fue dividido en personas, cosas y acciones. Miren ustedes que aquí se mezclaba el derecho procesal y el derecho civil. Las acciones pertenecen al derecho procesal. Sin embargo, en el derecho romano todo era uno solo. Se confundía pues sujeto, objeto, derecho. Y también Albadalejo dice que el concepto jurídico de cosa es todavía material o no. Entonces, personal que tenga una propia individualidad y que sea susceptible de dominación independiente. Vamos a hacer una clasificación, ¿no? ¿Qué tipo de bienes ustedes han escuchado? ¿Qué tipo de bienes existen? Hemos hablado de muchos aquí. Vamos a ver con los bienes. Bienes materiales, ¿no? Inmateriales. ¿Qué más, señores? ¿Es así el que bienes? Bien mueble, ¿no? ¿Qué más? ¿Bienes? Inmuebles. Inmuebles, correcto. También hay una clasificación que habla de los bienes registrados y bienes no registrados. Entonces, el concepto de bien les va a ayudar bastante a ustedes. Por ejemplo, ¿ya? Adelante, por favor. Bien. Vamos solamente con el concepto de inmueble, ¿ya? Vamos a desarrollar algo más adelante. El concepto de inmueble es un término genérico. Aquí puede estar los predios. Y los predios pueden ser urbanos, rústicos y rurales. Algunos lo llaman fincas, ¿ya? No saben problemas. Fincas, predios. Pero también puede ser inmueble los derechos mineros. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la concesión, los denuncios. Pero también están aquí las concesiones para obras públicas. También son inmuebles. Entonces, la categoría inmueble es genérica. Puede estar por otro conjunto de bienes. Y así podemos diferenciar, por ejemplo, en el caso de bienes muebles, están
no vehículos, pero también puede haber otro tipo de bien inmuebles. Biondi, cuando habla de los bienes, dice cualquier entidad material e inmaterial que sea jurídicamente relevante. Esto es que se ha tomado en consideración por la ley, cuando constituye o puede constituir objeto de relaciones jurídicas, cosas de la referencia objetiva de derecho subjetivo. Miren, seguramente esto lo van a ver en derecho registral y sexual, de repente lo llevamos juntos con ustedes. En el caso de inmuebles y predios, ¿no? A nivel sistema nacional de leyes es una clasificación. Por ejemplo, se considera predio cuando no hay edificación, es terreno nada más, ¿no? Y eso está a cargo del SBN. Las leyes nacionales es el que definifica lo que son los predios, que es el Estado. Cuando esos predios tienen edificación, los llaman inmuebles. En ese caso está a cargo de la Dirección General de Abastecimiento, que depende pues, del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, como ustedes verán, existe una gran categoría, clasificaciones de los bienes. ¿No? Preguntas, por favor. ¿Preguntas? Doctor, Adelante, por favor. una consulta. Me acuerdo que cuando hace un tiempo me había entrado a una clase sobre derecho posesorio y de propiedad. Y me acuerdo que habían comentado de que no existe la posesión ni propiedad sobre un bien inmaterial. En el caso es de que actualmente existen tecnologías que solamente son diseñadas para funcionar de manera virtual. En ese caso, ¿cuál vendría a ser la posesión o propiedad que tendría el poseedor la persona que compró o que está utilizando esa aplicación? Pues sí, bueno, el derecho ha ido evolucionando, ¿no? Las categorías se han ido adaptando. Piense pues en el derecho romano, en el cual se pensaba más en cosas materiales, ¿no? A la res, cosas, ¿no? Sin embargo, el tema de los bienes inmateriales ha ido ganando terreno. Miren ustedes a este señor Elon Musk, cómo ha fabricado su imperio en base a los ojos. Entonces, el detalle está cómo podemos controlar y proteger esos derechos inmateriales. Si es una cosa, mi celular yo lo guardo, pero ¿qué ocurre con los bienes inmateriales? En principio tenemos una licencia, ¿no? Una licencia, ¿no? Imagínense que ustedes quieren hacer cosas. Office, el original, van a una tienda y lo compran la licencia. Le dan a ustedes el problema. Ahí no hay problema porque una vez que lo descargan el software, ya no se puede utilizar para otra cosa. Eso con una licencia original. Entonces, ¿cómo protejo derechos inmateriales a través de licencia? También, ¿cómo protegerlo con registro? Esto es, en el copy existen pues registros de patentes y de la marca. Es una forma de protegerlo. Pero, ¿qué ocurre con los piratas? Por ejemplo, ustedes van a Wilson y le dan pues, una copia del software y lo utilizan. Entonces, es un poco complicado proteger. Entonces, cuando hablamos de propiedad y posesión y los bienes inmateriales, habría que extender un poco más la categoría. O sea, si hay propiedad, por supuesto, existe un título, por ejemplo, imaginemos que usted tiene una marca, entonces esa marca está protegida. Y si alguien lo utiliza, voy a ser judicial y pues pido que me indemnicen por usar esa marca, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué pasa con los piratas? Miren ustedes, el día de ayer, algunos piratas informáticos han entrado a la red y el Ministerio del Interior de México está ofreciendo los datos de todos nosotros. No se vayan ustedes vayan a decir pues que esto no se da, así se da.
Entonces, proteger los bienes inmateriales es complicado, es difícil. Para eso están pues, los antivirus, ¿no? Los vitaminas, los software antivirus, pero también existen licencias, ¿no? También existen pues, protección contra malware. En fin, entonces sí podemos hablar de derechos de propiedad y posesión y los bienes inmateriales, pero a nivel de licencia, protección con nivel de licencia. Pero es complicado meterlo, ¿no? Porque así como hay un hacker, hay un anti-hacker, hay gente que roba información y cada vez que sale un producto nuevo, existen personas que ya están buscando la forma como poder acceder a ello. Pero también existen otro grupo que buscan cómo hacerlo más seguro, más perfectible. ¿Cuáles son las características de estos bienes? Bien, los bienes son materiales ajenos al ser humano, pasibles de liberalización, susceptibles de protección y de satisfacer una necesidad económica. Características es una material es distinto al ser humano, es susceptible de protección, satisface una necesidad económica. ¿Ustedes han escuchado de Abdai? ¿Alguien escuchado de Abdai? ¿A qué se dedica Abdai? Defensa de derechos de autor, ¿no? Ya, ¿qué pasa si tú haces un ingeniero y pones, no sé, una música de algún cantante peruano y no has pedido autorización, no tienes licencia? ¿Te puedes sancionar? Sí, no. Ese es el problema. Entonces, tú deberías crear tu propia música, tú deberías tu propia música, no tienes problema. En fin, entonces, existen estos inconvenientes, se busca proteger los derechos de autor, pero también se puede llegar a extremo. Entonces, hablamos de los bienes, como real material e inmaterial, es distinto al ser humano, es susceptible de represión y satisface necesidad económica. Entonces, ahí hablamos de los bienes. Y la música, señores, hablamos un poco de la música. ¿Qué tipo de necesidad estará satisfaciendo? ¿Por qué? Porque la música tiene bastantes seguidores y genera varios recursos. Miren ustedes a Shakira, los cantantes famosos. ¿Qué ocurre con la música? ¿Alguien puede dar una idea? La música puede ser considerada un arte, pero después puede ser considerado un bien o no es un bien. ¿Qué necesidades real, en este caso, pues, cubre la música? ¿Qué me dice? El ser humano solo necesita conocimientos académicos o también necesita otra necesidad de ocio. ¿Cuánto gastan en ocio ustedes? Sacan su cara. Ocio en Netflix, por ejemplo. Se van al cine con los amigos. Por ejemplo, yo practico deporte, juego fútbol todos los días. Juego el día viernes, el día domingo. Pagamos por la cancha. Entonces, pretender que todo es academia, todo es, no sé, no es tan exacto, ¿no? Porque el ser humano tiene otra necesidad, y la cual es el ocio. Y la música, pues, es relajante, nos pone alegres, para nuestras tristes. También cubre necesidad. Entonces, a lo que voy es, la música, en este caso, sí puede ser considerado como un bien y se va a proteger por el derecho de autor. El tema es, como es un bien inmaterial, ¿cuántos DVD piratas tendrán ustedes en su casa? O yo también seguramente. Entonces, a lo que voy es, proteger los bienes inmateriales es cada vez un poco más complicado, un poco más difícil. Muy bien, entonces ya estamos acercándonos con el primer bienes. Y aquí pues tenemos que decir la importancia económica, social y jurídica de los bienes. ¿Qué duda cabe pues? Que el bien tiene importancia económica, ¿no? Nosotros desde que nacemos, ¿no?, trabajamos de una cierta manera, nuestros padres en su caso, para conseguir bien. Y en el tema económico, prácticamente casi todo es un intercambio de bienes.
supuesto. Cuanto más bienes tengan, tienen mayor poder económico y efectivamente es muy importante. Porque el campo social también. Miren ustedes la pelea que hay con las comunidades campesinas con los mineros. A ver, legalmente hablando, según la Constitución, los yacimientos son de la nación, es un patrimonio de la nación. Pero los terrenos pueden ser de comunidades campesinas, no es la propiedad. Y cuando se quiere extraer, como esos yacimientos, el oro, la plata que encuentran, no es de la comunidad nativa campesina, es de toda la nación, ahí hay los problemas. Al final, ¿cuál es el conflicto social ahí? Detrás de ese discurso que no queremos contaminación y todo eso, el tema son los bienes. Que hay mineros ilegales que explotan esos recursos. Entonces, los bienes, reitero nuevamente, tienen importancia social. Acuérdense ustedes la frase de Iván Tumán, decía, Conga va, y así decía Conga no va, Conga va, Conga no va. Por esa importancia que tienen los bienes. Y la minería en el Perú es el sustento de nuestro pueblo. Y la minería, la actividad minera, viene de la época preinca. La preinca ya hacía ya minería. Miren ustedes, pues, la cultura. Y por supuesto, los bienes tienen importancia jurídica, ¿no? Bastante, y hay conflictos, ¿no? Procesos de mejor hecho de propiedad, acción reivindicatoria, y el tema de la herencia, los hermanos se pelean por los bienes que ha dejado acusado. Entonces, tienen una importancia económica, social y jurídica. Entonces, el plan económico, como he dicho, satisface necesidades. Y como ustedes habrán visto, las necesidades del ser humano son diversas. Necesitamos ropa, necesitamos alimentarnos todos los días, es como una gasolina, necesitamos. Pero no todo es una necesidad pues, de vivienda, personales y también de recreación, y entre dos. Así pues, los bienes forman parte de las principales transacciones económicas dirigidas a satisfacer las necesidades. Y reitero, las necesidades son variadas. No todos en alimentación, no en vivienda, también necesidad de recreación. En el plano social, los bienes se encuentran en el marco de muchas relaciones sociales, de carácter familiar, laboral, fabricado. Acá en nuestro país tenemos pues esa cultura, ¿no? De que juzgamos mucho a las personas como se visten. Si lo ves bien arreglado, con su terno, bien elegante, lo consideran como un estatus mayor. Si lo ves con ropa sencilla, y eso, lamentablemente, pues, es el que también. Entonces, tiene mucha relevancia también. Así no hablamos de admitir el campo familiar, laboral, la sacar. Entonces, los bienes son considerados pues, muy importantes en el campo jurídico, económico y social, ¿correcto? Ahora, también tenemos pues, un tema de crecimiento urbano. Miren ustedes que está creciendo, ¿no? Cualquier vivienda, se habla pues, de la propiedad horizontal, ¿no? Ustedes no siguen un terreno, a ver, pueden comer su terrenito ahí con su María, San Isidro, Directores, Política, no van a encontrar. Difícil, no hay terreno. Lo que venden son millones de apartamentos, por el tema del espacio, ¿no? En cambio, si ustedes se van a La Molina, o el Surco, o Caraballo, o Tepiedad, se puede encontrar terreno. Pero ¿cuál es la diferencia? La distancia, un poco más lejitos, más complicado. Entonces, hay un boom, pues, en el tema del crecimiento inmobiliario, y mayormente se hace sobre edificios. Tiene ventajas y desventajas, por supuesto. En un edificio hay mayor seguridad, también tiene pues, servicios de limpieza, todas las zonas comunes, pero te cobran, los costos de mantenimiento son altos. Y
y también pues los espacios son muy pequeños, ¿no? Y por otro lado los vecinos no dejan tranquilo. Adelante, por favor. Entonces, el sector inmobiliario puede tener un crecimiento del 20-25% y sigue creciendo, sigue creciendo. Adelante, pasa. Entonces hay una necesidad de espacio habitable en escenarios no regulados precisamente podemos escribir. Por ejemplo, ¿alguien escuchó alguna vez sobre habitaciones urbanas? ¿Qué es una habitación urbana? ¿Ninguno? A ver, ¿ustedes saben que es un lote de una manzana? ¿Han escuchado? Ya está. La municipalidad aprueba una habitación urbana, un predio rústico lo convierte en un predio urbano. ¿Ya? Eso se llama la habitación urbana. Se inscribe en los registros públicos el proyecto y luego la realización de obras. Y luego pues con los lotes y manzanas. Entonces tiene su normativa especial. Tenemos la ley 29 y con respecto a la propiedad horizontal tenemos pues la ley 27157. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro Código Civil no se da abasto para regular diferentes situaciones. Por ejemplo, el tema de las actividades urbanas no lo regula el Código Civil. Tenemos la ley 2990 de licencias. Y el tema de la propiedad horizontal tenemos la ley 27157. Y pronto seguramente va a salir el reglamento del decreto legislativo 168. Ley de propiedad horizontal. Entonces, vamos a decir también que lo que se busca es surgimiento de nuevos tipos de hechos reales que buscan optimizar el aprovechamiento económico de los bienes. Recordemos un poco, en el derecho romano la propiedad era una sola, no se dividía, no se fraccionaba. En la Edad Media la propiedad se fracciona. El derecho que tiene en este caso pues vamos a decir el titular, ¿no? Y existe otro que tiene pues el vasallo, ¿no? El que trabaja en la tierra. Ya se divide, se llama dominio útil y otro se llama pues la propiedad, que es el procedimiento feudal. Ese fraccionamiento que se da en la Edad Media continúa. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que este es un terreno, ¿ya? Yo deseo explotarlo lo máximo. Entonces, otorgo derecho de superficie, ¿ya? Sobre esta edificación a favor de carga. Es posible, sí, legalmente es posible. Y cuando eso es justificado, lo independizo y Carlos puede edificar. Todo lo edificado es de Carlos. Puede venderlo, puede hipotecarlo, lo puede embargar, por un tiempo determinado. Hay dos titulares: el propietario, que soy yo, el superficiario, que es él. Pero también existe lo que se llama los aires. Imaginemos que este es un edificio y arriba están los aires. Nosotros podemos otorgar un reglamento interno. Esos aires podemos transferirlos a terceros. Más adelante el tercero puede construir sobre esos aires. Adelante, por favor. Con respecto a los aires, ¿hay un específico en el cual se puede dar o solamente como que todos los aires es normal? A lo que me refiero justamente, no sé si sea un piso, dos pisos, tres pisos, o cómo se manifiesta ahí. Muy bien, esto vamos a ver más adelante también, pero vamos a dar un ejemplo antes de que ustedes hagan su ley y 10 minutos al menos. Les explicaba a ustedes que actualmente, pues, por el tema de espacio, existe lo que se denomina la propiedad horizontal, ¿no? Entonces, aquí tenemos edificaciones arriba.
piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Y en este caso, estos serían los aires, ¿no? Ahora, sobre estos aires, lo llaman ahora derechos de elevación, existe una regulación, tenemos nosotros actualmente la ley 27257, ¿no? Y también su reglamento, el Supremo debe ser 006, 2006 y bien. Ya, a ver, los aires para que puedan ser considerados y puedan ser transferidos deben tener porcentaje de participación. Eso se regula con un reglamento interno. ¿Cómo es eso? Cuando ustedes compran un departamento, tienen dos derechos. Un derecho exclusivo, que es sobre el área del departamento. Imaginemos que es un departamento, soy el dueño de todo lo que está acá adentro. Pero existen zonas comunes. Por ejemplo, hacia afuera de ese pasadizo, ¿no? Sería zona común. Sobre eso tengo un porcentaje de participación. Entonces, si yo quiero vender los aires, tiene que tener primero un porcentaje de participación. Y tiene que estar independizado. Una vez que esté independizado, yo lo puedo transferir. Ahora, ¿hasta cuándo puedo edificar? Como regla general, es un nivel, pero el Tribunal Regional ha sacado precedentes de las obligatorias que habla del derecho de exoneración. Y aquí ya puedo pensar, por ejemplo, José Carlos va a poder edificar 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos. Ahora, eso va a depender de los parámetros urbanísticos. Los parámetros urbanísticos son reglas, normas que señalan cuál es la altura máxima. A ver, algunas veces ustedes se preguntarán, dirán, oye, ¿y por qué en ese lugar solamente hay 3 pisos? ¿Por qué no hay 4, 5, 6, 7 pisos? Es porque en los certificados urbanísticos te dicen, pues altura máxima, 3 pisos, 4 pisos. Ahora, pero hay algunos estafadores, ¿no?, que te venden los aires sabiendo que no hay altura. Se vence, ¿no?, la altura máxima. Sí, adelante. Justamente lo que mencionaba, doctor, respecto a los parámetros urbanísticos, tiene que ver también con cómo se maneja el tema de las municipalidades. Por ejemplo, para pedir un permiso para construir tal tipo de construcción, hablamos de 4 o 5 pisos de construcción, obviamente no se puede. Por ejemplo, en lugares como tengo conocimiento, al menos desde mi perspectiva, digamos, San Martín de Porres o Los Olivos, no les permiten ese permiso de construir tal. Normalmente también, si tengo conocimiento, desde por ejemplo en Comas o en Chorrillos, sí les permiten ese tipo de conocimiento. Pero claro, esa parte, este tema tiene que ver con la municipalidad, es decir, justamente esos parámetros lo verifica la municipalidad, es decir, lo aprueban o no lo aprueban, y eso es un tema aparte, justamente quería corroborar con lo que se está mencionando. Sí, hay un curso que propusimos a la facultad que se llama Derecho Arbitrario Inmobiliario, ¿no?, que se va a hacer un curso electivo en sexto año. Y seguramente está ya en el currículo 2024, ¿no? Entonces, ahí puedo ver, por ejemplo, a manera de introductoria, que las municipalidades desarrollan planes urbanos, ¿ya? En esos planes urbanos, ellos se van a poner en mente, ¿no? La ciudad va a crecer de aquí a 10 o 20 años. Esos planes urbanos que son aprobados por ciudades provinciales van a ser seguidos por la barrera digital. Y en base a ellos fijan la zonificación y fijan la planificación urbanística. Pero claro, no es que te piedra, ¿no?, porque eso puede ser modificado. Si una zonificación, por ejemplo, es industrial, puede cambiar a lo que es residencial o comercial. Le pongo el ejemplo de Caraballo, ¿no? En Caraballo, donde yo crecí, era chácara. Yo crecí en la zona de San Pedro, que es chácara bastante. Sin embargo, ahora vayan por ahí, están pues situaciones de centenario, están un montón de proyectos que se han hecho, han cambiado la zonificación. Y eso es bueno o malo, podemos discutirlo, pero a lo que voy es que la ciudad va creciendo de acuerdo a la planificación que hay. Y eso lo vamos a encontrar en el reglamento de organización territorial.
Pero eso es materia de otro curso, ¿no? Sin embargo, usted tenga referencia que efectivamente el tema de los aires ahora está mucho en boga. Es más, les habrán hecho su elevación. El nuevo reglamento, bueno, va a salir, hay un proyecto de propiedad horizontal, regula esos temas, ¿no? Porque la ley 27257 habla de los aires, la directiva nacional de los aires, pero lo ve en forma limitada, lo regula por el reconocimiento de aires, la transferencia de aires y también la inyección de aire. Pero hay otros temas más que vamos a hablar, pero lo veremos más adelante. Bien, señores, se van a subir 10 minutos, luego 16.8, que si bien todavía no está reglamentado, pronto va a salir. Y se va a tener un nuevo tipo de hechos reales, ¿no? Que buscamos optimizar el aprovechamiento económico de los bienes, ¿no? Por ejemplo, en España se habla de derecho elegante, aquí en Perú hablamos de aires, y ahora se habla pues, de derechos sobre elevación. En Argentina existe un derecho real como tipo compartido que permite el uso compartido por periodos. Por ejemplo, en el Perú tenemos la multipropiedad, que vamos a desarrollar también más adelante, por el cual las personas en zonas de playa se alquilan bungalows, compran bungalows en realidad, son propietarios por tipo compartido. El control de transferencia de posesión permite que una persona se olvide únicamente de entregar el control autónomo o voluntario de un bien, concibiendo la posesión como un activo en sí mismo y asignando riesgos adquirientes respecto de las irregularidades del bien cuya posesión adquirido, ya sea mediante su campeón o otra forma de saneamiento. Vamos a ver el tema de la posesión. Van a ver ustedes pues, que existen teorías diferentes sobre la posesión. Así, vamos a hablar, por ejemplo, de algunos de la teoría de la posesión como un hecho, otro como un derecho. Por ejemplo, autores como Mesideo dicen, no, sí, pues la posesión es un hecho, pero es un derecho. En España tiene la posesión como un derecho transitorio. Y nuestra legislación en la ley de justicia y paz regula pues, que la posesión puede haber escritura pública en la de posesiones. En fin, ya lo veremos más adelante. Continuamos entonces. Aquí está el tema de los aires, el recubrimiento de los aires en el inmueble, el motivo independiente del suelo, logra compatibilizar el interés del titular del bien, que quizá no posee la liquidez para construir el bien por sí mismo, y del adquirente que obtiene un derecho de construir a menor precio, el adquirir un bien ya edificado. El artículo 954 del Código Civil nos habla pues, que la propiedad se extiende al subsuelo y al sobresuelo. Y aquí podemos hablar un poco del tema de los aleros externos, que traen problemas a nivel registral y a nivel pues, de municipalidades. Voy a poner un ejemplo. Y eso se vincula también con el tema del derecho minero. ¿Alguna vez ustedes han visto pozos de agua? ¿Visto alguna vez? O sea, hace un hueco y encuentran agua. ¿Visto alguna vez ustedes? Sí, ¿no? ¿Esa agua de quién es? ¿El propietario del terreno es del Estado? ¿De quién es? Del Estado, correcto. No. Ya, a ver. Vamos a ver algunos problemas que trae esa aplicación de la norma. Primero vamos a ver el tema de los aleros. Dos, vamos a ver el tema de los yacimientos. Miren,
Imaginemos que es un polígono, ¿verdad? Para que un polígono pueda tener una ubicación, se necesita coordenadas. Esta llamamos coordenadas técnicas. Y el actual sistema que utilizamos es el PWSG 84. Es decir, así a grandes rasgos, nuestro país en 1888 crea lo que se denomina el RPI, el registro continuo, pero lo hace sin base gráfica, sin plano. Entonces, antiguamente las inscripciones se hacían sin plano. ¿Y esto por qué? Porque adolecimos con un catastro. Catastro es nada más señores un inventario de bienes. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando, digamos, Carlos es dueño, vamos a decir que Carlos es dueño de un terreno de 20 por 20, ¿ya? 20 por 20 son 400 metros cuadrados. Él es dueño, estaría hacia arriba, hacia abajo. ¿Correcto? Hasta ahí todo está claro. Si Carlos tiene su terreno, eso se va a materializar en un plano, y esos planos van a tener correos UTM. ¿Por qué son correos UTM? Porque los puedo geolocalizar. Son georreferenciados, ¿correcto? ¿Qué significa que sean georreferenciados? Ustedes saben muy bien que la Tierra, tengo que coordenadas y puedo ubicar pues, este plano. Eso es términos sencillos. Y la forma como lo hacemos son por este tipo de coordenadas. Si yo no tengo planos georreferenciados, no puedo ubicar el polígono. Si no puedo ubicar el polígono, no puedo saber dónde queda ubicado. Imagínense, ¿no? Carlos dice, yo tengo un terreno de 20 por 20. Y alguien dirá así, ¿pero dónde queda eso? Ah, bueno, aquí está la avenida Chío. Y por acá está la calle 3. Y acá está la calle 4. Y por el fondo vamos a decir que hay un parque. Eso no es suficiente para mi problema. Porque yo lo puedo poner más acá y sigue siendo avenida Chío, sigue siendo calle 4. Es decir, el polígono de un terreno no lo puedo identificar señalando nada más un entero bien perimétricos. Para que yo pueda ubicarlo necesito las coordenadas. ¿Y quién me da esas coordenadas? Pues para eso los ingenieros. Los civiles, los arquitectos pueden tranquilamente obtener las coordenadas del polígono. Dicho esto, si nuestro amigo Carlos construye hacia abajo puede ser, hacia arriba puede ser, pero no tiene límites. Imaginemos que aquí hubiera agua. Él puede explotar el agua, puede ser, pero el problema está que esta agua no le pertenece a él, es del Estado. Tiene que pedir autorización. Y aquí entramos en la entidad que tenemos el ANA. El ANA regula lo que son los recursos hídricos. ¿Ya? ¿Y qué pasa si nuestro amigo Carlos encuentra oro? ¿Ese oro le pertenece? No le pertenece. El oro, como son yacimientos, pertenece, pues, dice, a la nación. Y el Estado les otorga los permisos. De repente, digamos, ¿no? Que, a ver, ¿cuál es su nombre usted? Sí. Imaginemos que Mariela, ella tiene recursos y le dice al Estado, yo quiero sacar ese oro del mercado. Va, en este caso, pues, al Ministerio de Minas y pide la autorización y le dan una licencia, una concesión y dice, va a extraer el oro. Puede ser así, porque la concesión lo permite y la ley lo permite. Entonces, ¿dónde está eso de que es un propietario de arriba hacia abajo? No es tan cierto. Tú serás propietario de arriba hacia abajo, siempre y cuando no tengas abajo las mineras o recursos naturales, porque no son tuyos, es del Estado. Y el Estado, a través de las concesiones, puede hacer un tercero que se explota. Pregunta, ¿ese oro de quién es? Es del Estado, de todos nosotros, de la nación. Pero una vez que él lo saque, su condena Mariela, es de él. Y aquí puede haber diversos tipos, ¿no? Podemos ahí hablar de concesiones mineras, podemos hablar de labor general, etcétera, etcétera. Es un tema de hecho minero, pero vamos a hablar. Solamente les diré que hay limitaciones. Imaginemos que es arriba. Él quiere construir arriba 40 pisos. Y aquí viene pues el tema que nos conversó la altura máxima.
¿Por qué? Hubo un estudio de suelos. Ustedes son abogados, pero existen otros profesionales que se dedican a estudiar eso. Por ejemplo, lo que te regula la arquitectura urbana tiene un estudio de suelos. Entonces, imaginamos que un ingeniero que hace estudio de suelos, y sabes que tomando en cuenta el terreno, aquí es arena, no puedes construir más de 3 pisos. En todo caso, habrá que poner unas zapatas especializadas. Entonces, todo eso es un profesional. Entonces, pero imaginemos que uno de ustedes ya tiene experiencia y no construye por construir. Primero que va a la municipalidad y dice a ustedes, quiero hacer qué zonificación. Este es un espectro industrial. Acá ni loco puede ser pues, un edificio, ¿no? Solamente me sirve a hacer una fábrica. Entonces, ya, imaginemos que fuera zona residencial, altura más de 3 pisos, casi que 3 pisos. Pero existe un problema a nivel registral, que es el tema de los aleros. Algunas personas no les gusta la norma. De repente la mayoría no te guarda. Entonces, ¿qué ocurre? Respeta su edificación del primer piso, pero a partir del segundo empieza a ampliarse. Estos son los famosos llamados aleros externos. Según el reglamento de edificaciones, está permitido hacer aleros 50 centímetros. Si me dicen, tú puedes tener tu adorno para lluvias, 50 centímetros. Pero algunas personas que conocen el tema de construcción, mi padre era albañil, yo conocía el tema de construcción. Entonces, ponen acá metal y lo prolongan y le ponen 2 metros. ¿Ya? Y lo llevan hacia arriba. ¿Qué han hecho estos mismos? Su terreno quiere 400 metros cuadrados, o quiere 600 metros cuadrados. Se han agarrado de la calle, se agarran parte de la calle y viven tranquilos en Cajamarca, en Bobo, han hecho eso. ¿Eso es legal? No es legal, es ilegal. Pero, sin embargo, se inscriben los registros como carga técnica. Son los aleros externos. Sí, adelante, por favor, con pregunta. Señor Pablo, como menciona, por ejemplo, mi padre es albañil, nosotros no se menciona, y también como que respecto a cómo se distribuye el tema de construir una casa, construir casas, realmente no siempre es como que como se debería, ¿no? Siempre es como que respecto a la perspectiva de la persona, ¿no? Justamente. Y es como que me llama mucho la atención, porque por ejemplo, normalmente allá en la ciudad de la selva, en la parte de la selva, siempre se trabaja como que el piso es normal, o el segundo piso es como que asfaltado hacia adelante, ¿no? Y es como que para distribuir un poquito más de la frente, pero justamente eso es lo que me llama la atención. Eso normalmente, yo entiendo que es parte para, obviamente, parte más terreno, obviamente para todo, pero eso no va en contra de la ley. Por supuesto, miren, el Código Civil que te dice, la propiedad del predio se extiende al subsuelo, al sobresuelo, comprendido dentro de los planos verticales del perímetro superficial hasta donde sea útil la propietaria del subsuelo. Imaginemos que ese tablero es el terreno. Yo puedo construir de forma perpendicular hacia arriba. Lo que yo no puedo hacer es agarrar más allá, pero lo hacen, señores. En la práctica la gente invade vía pública. El problema es que hacemos. Ninguna municipalidad quiere chocar, ninguna municipalidad se quiere meter ahí. La municipalidad se mete cuando en la pista construyen algo, ahí sí, como la nueva ley de demoliciones, lo demueven y lo sacan. Pero cuando hay construcciones arriba no se quiere meter. Judicialmente se puede decir que una municipalidad puede demandar judicialmente y la demolición. Pero en la práctica nadie han invadido. ¿Qué pasa? Mira, imaginemos un caso extremo. Imaginemos un camión que tiene una altura, no sé, 3 metros, exagerado. Y no puede pasar porque hay varios camiones y va a chocarse. Entonces, definitivamente, justamente cuando tuvimos el debate con los administradores, con el tribunal, yo les decía que eso, en realidad, técnicamente hablando, no era un alero externo. ¿Por qué? El alero externo, según el reglamento de las edificaciones,
solamente son para adornos, para protección de lluvias. Nada más sirve para eso. El alero externo no está pensado para construir sobre esos bienes que están pasando eso. Por lo tanto, para mí, estas construcciones no deberían ser requisitas, pero sin embargo acceden con carga técnica. Esto es la carga del externo. Y esto no se va a levantar. No se va a levantar esa carga técnica porque parece que es una devolución. Ese es un primer caso. El otro caso es el tema de los yacimientos, ¿no? El tema de, como les puedo decir, los recursos naturales. Acá en el Perú encontramos oro, plata u otro tipo de recursos. Entonces entra en conflicto con el propietario. Lastimosamente, algunos de esos propietarios son comunidades campesinas, ¿ya? Y estas comunidades campesinas, pues, yo tengo mucho respeto por ellos, pero no tienen, digamos, ¿cómo puedo decir?, un nivel de emocional. Es más, les cuento como experiencia. Yo he dado varias clases a comuneros, ¿ya? Y ellos me contaban su experiencia que no querían tener un abogado ser comunero. ¿Ya? Nos odian los abogados. ¿Y por qué? Decían. ¿Qué pasaba? Dicen, la experiencia de cuento. Dicen que un abogado entró allá en la comunidad campesina y se hizo dueño de un pequeño lotecito, terrenito. Y después lo convenció a todos porque tenía documentos. Y así de noche a la mañana este abogado ya no tenía una parcela, tenía 10, 20 parcelas. Por eso es que no quiere saber nada con ese abogado. Entonces, lo que yo les decía era lo siguiente. Muchas de estas comunidades campesinas, al no tener los conocimientos adecuados, son fácilmente manipulables. Entonces, lastimosamente, cuando quiere haber una inversión de campo minero, ellos se oponen. Dicen, no queremos. La ley le faculta lo que es la consulta previa, pero no hay derecho a veto. Entonces, cada vez que el Estado ha querido sacar los recursos en los cuales estén aceptados estas comunidades campesinas, ellos se oponen. Y algunas veces lo han permitido, como tenemos nosotros en zonas, pero creo yo que es una responsabilidad compartida. ¿Por qué se han opuesto? Por lo que ha pasado. Ustedes una vez han ido a la orilla, se reparten. Vayan un día cuando tengan tiempo y miren cómo han destrozado la parte ambiental. Allí han tenido que resentar. Entonces, es verdad, existe un derecho a propiedad, pero tiene limitaciones. Si lastimosamente encuentran recursos, el Estado ¿qué va a hacer? El Estado ¿qué va a hacer? Es dar la concesión para que el tercero lo explote. Y ahí entra el conflicto entre el propietario del terreno y el titular de yacimiento, el recurso minero. Entonces, nuestro Código Civil efectivamente nos dice que somos dueños de la hacia abajo, pero aquí hay que añadir como excepción. Si hacia abajo encuentran recursos minerales, prácticamente tu propiedad no va a poder crecer. Porque de qué te hagas el digo yo, de que tengas propiedad superficial y hacia abajo pues ya lo han perforado, lo han sacado. No te sirve nada. Y lo mismo ocurre cuando es hacia arriba. Hacia arriba hay limitaciones. Por eso que antes, cuando ustedes quieren adquirir un terreno, verifiquen primero que tenga su edificación para lo que ustedes quieren. Residencial, comercial, industrial. Verifiquen la altura máxima, cuánto puede edificar. Y por supuesto, verifiquen también ya en el campo jurídico los títulos de propiedad. Me está vendiendo, imaginemos que me está vendiendo Carlos, le diga Carlos, ¿qué título de propiedad tiene sobre el terreno? Ahí tengo un título público, ¿está escrito en el registro público? Sí. Reviso un título archivado, ¿hay planos o no hay planos? Primero, rectifícame el área, por los planos. Si no, no hay una debida protección jurídica de la propiedad. O sea, la norma puede decir un montón de cosas, pero en el campo práctico también necesitamos el apoyo y la posesión. ¿Qué pasaría si Carlos me quiere vender un terreno bien bonito y él no tiene una posesión? Yo lo voy a comprar y no voy a decir que se lo haga. ¿Y qué pasa si este señor ya tiene una petición de sistema de dominio? Ya no puedo desalojar. Miren ustedes las complicaciones que puede haber en el campo jurídico. En el campo de por eso es importante saber muy bien el tema de derechos reales. ¿Qué derecho tiene ese campo? ¿Qué está posicionando el predio? Él es un usufructuario. Ya pues.
Él no es propietario. Simplemente es un usufructuario. No, él es un arrendatal al quien derecho de uso. Él no puede percibir. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco nosotros. Entonces, vamos a decir que acá nos quedamos en el Código Civil compatibiliza los intereses de un dueño del suelo con otros intereses de terceros. Al indicar que la propiedad se extiende hasta donde sea útil al propietario, se establece que la propiedad no se puede extender ilimitadamente. Así, por ejemplo, aplicar de hecho la navegación aérea. Por supuesto, si es una navegación aérea, pues menos de listo, señores, nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.